Solamente va a presentar ese. Hola, hola con todos, buenas tardes, probando audio. Buenas tardes, doctora. Probando audio, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, doctora. Probando audio, ¿qué tal se escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha bien para poder empezar? Sí, doctora, se escucha claro. Muy amable. Listo. Ok, ya está compartida la pantalla. Voy a dar inicio a esta clase teórica de patología clínica que es tolerancia inmunológica. Muy bien, dentro de la tolerancia inmunológica, obviamente vamos a ver dos tipos de tolerancia, una que es central, la otra es periférica, y conjuntamente con ella el tema de la regulación de esta respuesta inmune. Sin más, ¿cómo se entiende por tolerancia inmunológica? Esta se define como la falta de respuesta frente a un antígeno. Su misma palabra lo dice, ¿no? ¿Cuánto tolera? En todo caso, lo que vamos a ver ahora es el sistema inmune, cuánta tolerancia tiene. Bien,
Entonces, de manera fisiológica, esto se define como la falta de respuesta frente a un antígeno que esté inducido por la exposición previa a este antígeno. Sabemos que el sistema inmune se maneja a nivel de los linfocitos, por ende, todo este tiempo vamos a hablar sobre los linfocitos. Cuando los linfocitos específicos entran en contacto con el antígeno, entonces los linfocitos se pueden primero activar, también produciendo respuestas inmunitarias, o se puede inactivar, lo que es eliminar lo que es la apoptosis, dando lugar a la tolerancia. Vamos a tener hasta 3 mecanismos de respuestas para entender cuándo es que el antígeno entra en contacto con el linfocito específico, ¿no? Vamos a tener una que se activa, porque también hay inactivación. Hay la producción de respuesta inmunitaria o inactivarse, lo que es eliminar o apoptosis. Diferentes formas del mismo antígeno pueden inducir una respuesta inmunitaria que también se llama tolerancia. Entonces, la tolerancia inmunológica se define como la falta de respuesta a un antígeno que se induce por la exposición previa a dicho antígeno. Para que se pueda recordar en todo caso, ¿no? Necesito un linfocito, obviamente necesito un antígeno. Sabemos que el antígeno lo podemos obtener en diferentes componentes. Esta me da 3 respuestas. Una es la activación, que viene a ser la respuesta inmunitaria. Otra es la inactivación o eliminación o apoptosis, que viene a ser la tolerancia. Y también existe la ignorancia antigénica, que simplemente no se activa. Entonces, la tolerancia a los antígenos propios, también llamados autotolerancia, es una propiedad fundamental del sistema inmunitario normal. Se menciona la relación de este fenómeno con la falta de reactividad ante los antígenos extraños. Sabemos que los individuos normales presentan tolerancia ante sus propios antígenos. Sabemos que eso se llama autoantígenos, porque los linfocitos que reconocen los antígenos propios mueren o son inactivados o cambian de especificidad. Los antígenos extraños se pueden administrar en forma que inhiban la respuesta inmunitaria mediante la inducción de la tolerancia de los linfocitos específicos. También se puede aprovechar la inducción de tolerancia inmunitaria como abordaje terapéutico para evitar respuestas inmunitarias perjudiciales. En este esquema, lo que vamos a ver es no solamente la maduración, sino también la activación y la regulación de los linfocitos. ¿Qué quiere decir? Que el destino de los linfocitos después de su encuentro con los antígenos, aquí tenemos esquematizado el linfocito y obviamente en el microorganismo está el antígeno. Es una respuesta inmunitaria normal, ¿no? Los microorganismos estimulan la proliferación, como vemos aquí, y diferenciación de los linfocitos específicos de antígenos. Pero también tenemos que los antígenos microbianos típicamente son reconocidos por los linfocitos en presencia de coestimuladores y por respuesta inmunitaria innata no se muestran. Ahora, los antígenos propios, como vemos aquí, tenemos en la autotolerancia al linfocito más el antígeno propio, puede inducir una ausencia de respuesta funcional o la muerte de los linfocitos específicos de antígenos. Tenemos aquí la eliminación o muerte celular, también llamada apoptosis, o podemos tener un cambio de especificidad, como vemos aquí, es otra ruta, un cambio de especificidad de los receptores, lo que hace que estos linfocitos sean incapaces de responder al antígeno. Llamamos autotolerancia. Algunos antígenos no provocan ninguna reacción, ninguna respuesta
A esto le llamamos que es ignorancia o anergia o falta de reactividad funcional, pero los linfocitos son capaces de responder a encuentros posteriores con el antígeno. No se muestra, esta ilustración muestra a los linfocitos B. Entonces, un esquema claro de cómo podemos tener la autotolerancia ante el propio antígeno. Habíamos dicho, ¿no? Al inicio, que la tolerancia inmunológica se divide en dos. Tenemos a la tolerancia central, que tiene que ver con el sistema de la médula ósea o el sistema hematopoyético y el sistema linfático, y la tolerancia periférica propiamente pues de las células maduras a nivel de los componentes periféricos. Empezamos con la tolerancia central. Esta se produce porque durante su maduración en los órganos linfáticos generadores, todos los linfocitos pasan por una fase en la que el contacto con el antígeno da lugar, uno, a la muerte celular, otra, a la expresión de nuevos receptores del antígeno o un cambio de las capacidades funcionales. Mientras que la tolerancia periférica se produce cuando los linfocitos maduros que reconocen los antígenos propios se hacen, uno, incapaces de responder a esos antígenos o pierden su viabilidad y se convierten en los linfocitos de vida corta o se les induce para que mueran mediante apoptosis. Entonces, aquí en este esquema tenemos la tolerancia periférica y la tolerancia central. La tolerancia central, que está ligado con el órgano linfático generativo, que es el timo y la médula ósea, mientras que la tolerancia periférica tiene que ver con los tejidos periféricos. Los linfocitos inmaduros, en el caso del timo y la médula ósea, linfocitos inmaduros específicos para los antígenos propios, vemos que pueden entrar en contacto con estos antígenos en los órganos linfáticos generadores y son eliminados en uno de los casos, ¿no? Que es la apoptosis. En otra, que se va a dar la modificación de los receptores, en este caso edición de los receptores linfocitos B, y en otro se desarrolla, es el desarrollo de los linfocitos T reguladores, solo los linfocitos T CD4. Entonces tenemos a los linfocitos inmaduros, los cuales, por un reconocimiento del antígeno propio, vamos a tener también tres rutas. La apoptosis, la modificación de los receptores y el desarrollo de los linfocitos T, pero específicamente para los CD4. En caso de los de la tolerancia periférica, lo que vamos a tener es que algunos linfocitos autorreactivos pueden madurar y entrar en los tejidos periféricos, y estos pueden ser, uno, inactivados, que es la anergia, y otros o eliminados por el encuentro con antígenos propios. En estos tejidos o son suprimidos, como es aquí la supresión, o suprimidos por los linfocitos T reguladores, que es la tolerancia periférica, observándose que los linfocitos T reconocen los antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos que no se muestran. Entonces, vemos que a nivel de la tolerancia periférica tenemos a los linfocitos maduros, de igual manera dan el reconocimiento de los antígenos propios, teniendo la anergia cuando no hay reactividad, teniendo la eliminación o la muerte celular o la apoptosis, y teniendo la supresión. Entonces, vemos el marco de la diferencia de las reacciones, tanto a nivel central como a nivel periférico. Los dos tienen tres rutas, sí. En todo caso, ¿en qué se podrían comparar? Solamente que en los dos casos va a haber apoptosis eliminación, y donde se van a diferenciar es justamente que tiene central
Se va a dar la modificación de los receptores y el desarrollo de linfocitos T, mientras que en la periférica puede haber una inactivación, una anergia, una no respuesta y una supresión. A su vez, las tolerancias de los linfocitos T, vamos a tenerlos diferenciados, ¿no? Para los linfocitos T y para los linfocitos B. Tanto los linfocitos T y B van a tener su tolerancia central y su tolerancia periférica. En este caso vemos aquí la tolerancia central y periférica para los linfocitos T y en este caso la tolerancia central y periférica para los linfocitos B. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ellos? Vamos a compararlos de todas maneras para ver cuál es la diferencia entre ellos dos. Primero por las características. Principales localizaciones, ya sabemos que para los linfocitos T es la corteza, es la periferia, mientras que para los linfocitos B es la médula ósea y también en la periferia. La fase de la maduración sensible a la tolerancia para los linfocitos T está en el timocito con el CD4-CD8, que es positivo doble, mientras que para los linfocitos B van a ser los linfocitos maduros a nivel de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Estímulos para la inducción de la tolerancia. En el caso de los linfocitos T, a nivel central, se da por el reconocimiento del antígeno en el timo con la elevada avidez, y en la periférica hay la presentación del antígeno de las células presentadoras de antígeno que carecen de coestimuladores y estimulación repetida por antígenos propios. Para los linfocitos B, a nivel central, el reconocimiento de antígenos multivalentes en la médula ósea y en la periférica, el reconocimiento de antígenos sin cooperación de los linfocitos T ni segundas señales. Finalmente, el principal mecanismo de la tolerancia. Para los linfocitos T, a nivel de la tolerancia central, su principal mecanismo es la eliminación, muerte o apoptosis y desarrollo de los linfocitos T reguladores. Para la tolerancia periférica, para los linfocitos T, sus principales mecanismos serán la anergia, no hay respuesta, la apoptosis, que es lo mismo que eliminación o muerte celular, y la supresión que vimos en el esquema. En los linfocitos B, su principal mecanismo para la tolerancia central es la eliminación, que es la apoptosis, la edición del receptor, y en la tolerancia periférica, para los linfocitos B, vemos el bloqueo de la transducción de señales, que es la anergia, y la incapacidad de entrar en los folículos linfáticos y la apoptosis. Entonces, entendiendo esos esquemas, vamos a ver el tema de la regulación de la respuesta inmune. Las respuestas inmunitarias frente a los antígenos extraños son autolimitados y desaparecen a medida que se eliminan los antígenos, devolviendo el sistema inmunitario a su estado de reposo inicial. A esto se llama regulación. En definitiva, el sistema inmune pasa por un proceso de regulación y obviamente esta respuesta inmunitaria se da frente a los antígenos extraños. Esta regulación tiene que ver con las respuestas inmunes que están sometidas a diversos mecanismos de control. Eso es uno. También los mecanismos de regulación están mediadas por, obviamente, a la cabeza, ¿no? Los antígenos, porque si no hay antígeno, no tenemos estos mecanismos. Y ya hemos repetido tantas veces a las células presentadoras de antígenos, porque tienen que tener células que se presenten para captar estos antígenos. Y también tienen que existir los anticuerpos. Sabemos que los linfocitos B, los linfocitos T, y la maduración neuroendocrina. Entonces, tenemos 5 mecanismos, los cuales vamos a ver uno por uno en qué se caracterizan para que se dé la regulación inmunitaria. El primero, el antígeno. La naturaleza del antígeno
se da porque el antígeno proteico es la respuesta inmunitaria, primero celular y o humoral. Estos antígenos proteicos solubles caracterizan a la regulación inmunitaria humoral y a nivel de la médula ósea intracelular, la regulación inmunitaria celular. Los antígenos polisacáridos vamos a encontrarlos solo a nivel de las inmunoglobulinas L. Estos antígenos polisacáridos, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los lipopolisacáridos de la Escherichia coli. Es un antígeno timo independiente, pero solo induce anticuerpos de inmunoglobulina M. Seguimos con la regulación por el antígeno. Depende de la dosis del antígeno. Dosis elevadas del antígeno pueden inducir a tolerancia específica en los linfocitos T y a veces en los linfocitos B. Los antígenos polisacáridos en dosis elevadas pueden inducir a la tolerancia en los linfocitos B. La vía de administración. Tenemos antígenos administrados por vía subcutánea o intradérmica que desencadenan una respuesta inmunitaria y estamos hablando de las vacunas. Los antígenos administrados por vía intravenosa, oral o en forma de aerosol pueden provocar a su vez también la tolerancia. Tenemos la regulación por las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos van a generar dos señales para activar a los linfocitos T helper. Tenemos estas células presentadoras de antígenos junto con el complejo mayor histopatológico, el 2-péptido exógeno, que nos lleva a, obviamente, a los receptores específicos de membrana de los linfocitos T con el CDR, con el CD3, perdón, y el CD4 de los linfocitos T helper. Asimismo, también tenemos a las moléculas coestimuladoras y estas son las células presentadoras de antígenos más reconocido, B71, B72, con la relación del CD28 y el CTLA4 de helper, y las células presentadoras con CD40 linfocitos de los linfocitos de helper. Estas son la regulación, pero a nivel de las células presentadoras de antígenos. El papel de los adyuvantes es inducir en las células presentadoras de antígenos grandes niveles de complejo mayor histocompatibilidad y moléculas coestimuladoras, las más frecuentes el B71, el B72, con lo que facilitan y potencian obviamente la respuesta inmunitaria. Si las células presentadoras de antígenos no es profesional y carece de moléculas coestimuladoras, estas obviamente inducen a tolerancia. La administración pasiva de la inmunoglobulina M y el antígeno estimulan selectivamente la respuesta inmunitaria frente a ese antígeno. Se debe a que los inmunocomplejos que contienen la inmunoglobulina pueden ser capturados por los receptores BC y o complemento 3 de las células presentadoras de antígenos y ser procesados con mayor eficacia que el antígeno aislado. Ahora pasamos a la regulación por anticuerpos. Tenemos que la administración pasiva de la inmunoglobulina G y un antígeno inducen a una supresión de la respuesta inmunitaria. El anticuerpo administrado pasivamente se une al antígeno en competencia con los linfocitos B y también por entrecruzamientos de receptores.
Al haber mayor cantidad de anticuerpos libres, obviamente estas compiten con los BCRs de los linfocitos B para unirse al antígeno. Esto también origina que cada vez haya menos linfocitos B que se activen y obviamente que se expandan. Esta retroregulación negativa de la inmunoglobulina G es la razón por la que a los niños no se les vacuna contra la sarampión o paperas hasta que cumplen un año. En el recién nacido debemos entender que se lleva al menos hasta el 6º mes de vida las inmunoglobulinas G maternas. Por ahí que se arma, ¿no?, el tema del calendario de vacunas para los niños menores de 5 años. La aplicación clínica de la regulación negativa de las inmunoglobulinas G es la administración de estos anticuerpos, como son los anti-RH de a madres RH negativas, que impide la sensibilización primaria debida a las células RH positivas que son derivadas del feto. Y por ahí que nosotros a veces tenemos que entender el por qué se puede dar en estas hemólisis de recién nacido, ¿no? Estos anticuerpos ejercen un efecto preventivo versus la aloinmunización materna al suprimir a las clonas de los linfocitos B. Y esto es un campo aparte, ¿no?, que van a ver seguramente en lo que se refiere a banco de sangre, cuando se vea el cruce o en todo caso la variación de los grupos sanguíneos y la fenotipificación del RH, porque el RH no solamente termina en que es positivo o negativo. Dentro del RH tenemos a los fenotipos D mayúscula, C minúscula, C mayúscula, D minúscula, perdón, es D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Entonces, estos fenotipos, a pesar que puedan tener el mismo factor RH, tanto la mamá como el niño, pueden ocasionar problemas de hemólisis. Ahora, si tenemos a una mamá RH positivo y el bebé un RH negativo, entonces ahí es que tenemos este conflicto, esta inmunización materna, y por ende esta suprime a las clonas de los linfocitos B, haciendo que los neonatos, al fin de cuentas, originen estas reacciones que son las hemólisis del recién nacido, pero sería por factor RH. O los más clásicos, ¿no?, las hemólisis de recién nacido, pero por grupo sanguíneo, cuando hay incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Ahora, tenemos la regulación, pero por linfocitos T helper. Recuerden que teníamos los T helper 1 y los T helper 2. En este caso, los T helper 1 está compuesto por las interleuquinas 2 e interferón gamma. Los T helper 1 tienden a activarse en la MQ, TC, los natural killer y la expansión de las clonas de los linfocitos T. También, obviamente, actúan en la respuesta celular. Mientras que los T helper 2 están compuestos por la interleuquina 4, que ya lo hemos visto, la interleuquina 5, la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Estas tienden a aumentar la producción de los eosinófilos y de mastocitos, así como favorecer la producción de anticuerpos que incluyen a la inmunoglobulina E. Obviamente, el T helper 2 está en la respuesta humoral. Una vez establecidos estos patrones de respuesta, cada uno de ellos es capaz de suprimir al otro. Por ende, si el interferón gamma, que pertenece al T helper 1, inhibe la proliferación del T helper 2, entonces la interleuquina 10, que pertenece al T helper 2, inhibe la proliferación del T helper 1. Asimismo, también contamos con la neuroendocrina,
que es una parte de la regulación del sistema inmune. Se conoce que las situaciones generadoras de estrés pueden conducir a la supresión de las funciones inmunitarias. Cuán importante es separar esto, ¿no? A nivel neurológico y a nivel endocrino. Pero la regulación en conjunto, ya habíamos tocado en algún momento el tema, no solamente la falta de alimentación baja la inmunidad, la falta de hidratación baja la inmunidad, la falta de sueño baja la inmunidad, estamos hablando a nivel fisiológico, y el estrés es uno de los componentes que está en boga en los últimos 5 años, que juega un papel importante no solamente por ocasionar diferentes enfermedades, sino afianzarlas y en todo caso agravar las enfermedades. Entonces se entiende que estas situaciones generadoras de estrés pueden conducir a la supresión de las funciones inmunitarias. Hoy en día hay artículos que se hablan de cómo el estrés influye en el sistema inmune de manera tal que el sistema inmune se deprime y con mucha facilidad pues ingresan todos los componentes externos y estamos expuestos, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea parásitos, ya sea hongos, ya sean componentes alergénicos. Entonces, hay que tomar en cuenta, si bien es cierto, antes no se tocaba a tal magnitud porque no era evidente, ¿no?, que el tema del estrés pudiera causar tantos problemas de salud. Pero hoy en día sí. Las personas que no regulan su estado de estrés, que no la manejan, su estado de estrés, entonces tienen que entender que el sistema inmune va a estar deprimido y esto va a conllevar obviamente a diferentes patologías. Y aquí un poco la explicación, ¿no? Esta regulación de las neuroendocrinas tiene que ver con los glucocorticoides y obviamente con los andrógenos que suprimen las respuestas inmunitarias. Los estrógenos, la hormona de crecimiento, la tirosina y la insulina las estimulan obviamente. Entonces todos estos componentes, lejos de ayudar al desarrollo normal del organismo, pues simplemente se van a distorsionar. Entonces, un tanto para entender, ¿no?, cómo es que es la magnitud de la respuesta de estos linfocitos T versus el tiempo después de la exposición al antígeno. Tenemos el punto de partida de la activación de los linfocitos T hasta la expansión de los linfocitos T, dándose las 3 respuestas que ya sabemos, ¿no? Una de ellas es la apoptosis. Los linfocitos T son privados del antígeno y de otros estímulos, y asimismo vemos los linfocitos de memoria, que son las supervivientes, y que estas obviamente nos van a dejar esta capacidad de memoria para poder estar preparados para recibir nuevas exposiciones. Porque a lo largo de la vida nosotros estamos constantemente expuestos a todo, ¿no? Entonces es nuestro sistema inmune quien genera estos anticuerpos, lo que llamamos de memoria, y que nos permite obviamente esta supervivencia. Pero siempre y cuando el sistema inmune esté fuerte, esté innato, y no hay alguna comorbilidad de fondo, que no se encuentre mi sistema inmune deprimido. Y esto es importante entenderlo en todos los aspectos, primero fisiológico. Ya hablar de un sistema inmune patológico ya es tocar patologías de manera específica, ¿no?, como vamos a desarrollarlo más adelante. Están las lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoide, las enfermedades como las diabetes tipo 1, etcétera. Aquí todavía estamos tocando cómo es el mecanismo de disminución de la respuesta inmunitaria normal, cómo es la homeostasis. Entonces, entender que los linfocitos T proliferan y se diferencian en respuesta, pero al antígeno. A medida que se elimina el antígeno,
muchos de los linfocitos T activados obviamente mueren mediante la apoptosis. Y al final de la respuesta inmunitaria, los linfocitos de memoria son los únicos linfocitos supervivientes, aunque se han propuesto muchos mecanismos reguladores activos como mecanismos para la finalización de las respuestas inmunitarias normales. Es probable que la apoptosis sea el principal mecanismo para la disminución de las respuestas tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Entonces, hasta ahora todo es fisiológico, todo es lo que el organismo comúnmente hace ante las exposiciones, entendiendo de que necesitamos que el organismo esté completamente sano. Finalmente, el otro componente regulador, ¿no?, que es la apoptosis. La apoptosis es principalmente la consecuencia de la activación de detectores de muerte celular y de la reducción de la concentración de proteínas y supervivencias como el BCL2 y BCLX. Así se restaura la homeostasis después de haber eliminado el antígeno, y el único signo de respuesta inmunitaria anterior es la persistencia de los linfocitos de memoria, de vida prolongada, pero inactivos. Entonces sabemos que las inmunoglobulinas G a la larga son nuestros anticuerpos de memoria que nos permite estar listos para recibir a la siguiente exposición, cual fuese. Muy bien, de alguna manera u otra, el esquema de la tolerancia central a nivel de la médula ósea y la tolerancia periférica a nivel de los órganos linfáticos como es el vaso o como es el ganglio linfático. Vemos ahí a los linfocitos B con los antígenos propios, que estas van a terminar ya sea en apoptosis, ya sea en diferenciación o en edición del receptor. Y a nivel periférico vemos la anergia, la exclusión folicular y también la apoptosis. Entonces, de la tolerancia inmunológica y su regulación inmunológica es lo mínimo necesario que tenemos que saber para entender cómo es el funcionamiento fisiológico de nuestro organismo, para luego poder abordar los componentes patológicos. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, chicos. Primero voy a tomar la segunda asistencia. Wilfredo, ¿te encuentras en la plataforma? Sí, doctora. Delegado Wilfredo. Sí, doctora, ¿me escucha? Ok, tomé una primera asistencia, esta vendría a ser una segunda. Te llamé en la primera, entiendo que debes haber ingresado un poquito después. Listo. Tengo capturado esta primera asistencia. Ya está. ¿Tienen alguna pregunta hacia mí? Lo más importante para mí dentro de lo que se ha expuesto es que se entienda que la tolerancia inmunológica obviamente tiene que ver con la diferenciación ante la respuesta, ante la falta de respuesta del, obviamente, del antígeno, del linfocito hacia la presencia del propio antígeno. Entonces, también, otra de las preguntas importantes es que hay dos tipos, ¿no? Tanto central como periférica. A su vez, dentro de las tolerancias centrales tenemos para los linfocitos T, para los linfocitos B. Y la periférica de la misma manera, para los linfocitos T, para los linfocitos B. Entender que cada una de ellas termina en 3 mecanismos diferentes. En la única que ellos van a compartir o se van a igualar es el tema de la muerte celular o llamado eliminación o llamado apoptosis. Y ahí, obviamente, cada una de ellas se diferencian dependiendo de dónde se encuentran. En el tema de la regulación, sí, pues hay que contemplar
no solamente al antígeno, no solamente al anticuerpo, no solamente a las células presentadoras de antígeno, también estaban presentes los mismos mecanismos. Con eso, que se entienda el tema de las tolerancias inmunológicas y obviamente la regulación inmunitaria. Hasta el momento todo fisiológico. Y aquí en adelante ya vamos a empezar a tocar enfermedades patológicas que empiezan a redondear un tanto el componente a nivel del sistema inmune. Entender que hoy en día, si bien es cierto, las vacunas se convierten en un protector del organismo, también tenemos el tema no protector, como son el tema del estrés, y que muchas veces nosotros podemos regular, podemos manejar el estrés para que no se liberen las sustancias que son tóxicas para el organismo, haciendo que el sistema inmune se deprima. Y bueno, los invito a hacer una búsqueda en tema del estrés, cómo manejar el estrés. Hay un montón de ejercicios, aparte de que hay que tener pues una alimentación adecuada, una hidratación adecuada y un sueño adecuado. Es un pilar de 4 componentes para que el sistema inmune podamos garantizar de que sea lo más normal posible. Si no como bien, estoy distorsionando mi componente inmunológico. Si no me hidrato bien, estoy distorsionando mi componente inmunológico. Si no duermo bien, estoy distorsionando mi componente inmunológico. Y ahora, adicionalmente, si no controlo el estrés, estoy comprometiendo mi sistema inmunológico por todo lo que se ha mencionado a nivel celular, ¿no? No olviden que aquí básico entender las características de los linfocitos T y de los linfocitos B. Bien, vamos a hacer un pequeño receso. A las 5 en punto nos estamos volviendo a unir para presentarles ya enfermedad inmunitaria, en este caso como medicina 1, ya no como patología clínica, para ver específicamente una enfermedad autoinmune como es LES, una de las más frecuentes. Así es que vamos, levántense, relájense, tomen su agua y todos los componentes fisiológicos, y con toda la capacidad, con todo el ánimo, con todas las ganas, nos volvemos a encontrar a las 5 en punto para el desarrollo de un tema muy interesante. Ya salimos un poquito del tema de las partes teóricas y entramos ya a una parte clínica. Cómo se va a manejar esto, no solamente conocer la enfermedad, sino a nivel de laboratorio, cómo es que tenemos que abordar. Bien, nos encontramos entonces a las 5 en punto. En este instante voy a detener esta grabación. La grabación está detenida.